Buenas noches, compañeros republicanos. Con ustedes, Wilson Alexander Guevara Ibarra. El día de hoy vamos a hablar de las operaciones no autorizadas con accionistas y asociados. Mi grupo está conformado por Ervin Barriga, Edwin Calderón, Dairon Melo y quien les habla, Wilson Guevara. Como ya les indiqué en un inicio, vamos a hablar de estas operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. Esto se encuentra regulado por el artículo 315 del Código Penal, pero quiero realizar un preámbulo antes de entrar en materia. Vamos a hablar sobre la política criminal. De acuerdo al profesor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, quien desarrolló el diccionario de la criminología, nos indica que cuando la sociedad en la sociedad se presentan comportamientos que alteran su desarrollo, esta sociedad reacciona solicitando sanciones, cumplimiento de la normatividad. Por ende, cada vez que se desarrolla un nuevo tipo que puede que no esté reglamentado, se genera un nuevo derecho. Puede que no sea un tipo penal, pero que sí sea una afectación a la sociedad. De aquí nace, o de aquí es la importancia de esta política criminal y crear normas que vayan acorde con la ciudadanía. Tenemos temas como el de DMG, el cual fue un descalabro financiero, y retomaremos más adelante. Bueno, este delito es un delito financiero. Tenemos que tener entendido que estos delitos financieros atentan contra el orden económico y social, lesionan o ponen en peligro la intención del Estado en su economía. Por ende, se han desarrollado decretos buscando sanciones, protección y una mejor inversión en los recursos del Estado. Tenemos el decreto 2919, donde se declaró el estado de sitio en 1982. De ahí vino el decreto 2921 del mismo año, donde se crearon 3 tipos penales para sancionar ciertos delitos financieros. Luego de esto viene el decreto 1730 de 1991, donde se habla de este estatuto orgánico y financiero. Lo que se buscaba inicialmente con esta normatividad era un mayor control y vigilancia por parte de las entidades en cuanto a estos temas financieros. Bueno, perdón. Este artículo nos indica que se vigila y se controla estas actuaciones o estos movimientos de accionistas o asociados, quienes son funcionarios de la entidad, de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, que sin autorización legal destinen fondos captados del público con el fin de adquirir el control de entidades sujetas a la Superintendencia Bancaria, como se indicó anteriormente, al igual que por los que otorgan créditos o efectúan descuentos a sus propios accionistas o asociados, superando estas tasas legalmente permitidas. Bueno, entrando en materia, tenemos que, con este tipo penal, desde su creación, lo que se ha intentado es sancionar este abuso de los directores, administradores, representantes legales o funcionarios del sector financiero y cooperativo. Estos sujetos son quienes tienen la facultad para permitir estos créditos a su favor o a favor de terceros. Lo que se debe tener en cuenta es esta tasa legal permitida, ya que no puede ser violatoria ni contraria en derecho. El artículo 315 del Código Penal nos indica que
o sea, este artículo nos trae este delito como, o sea, trae una pena para este delito con el fin de intentar lidiar con estos descalabros que se pueden suscitar al Estado, como lo sucedió con Interbolsa, con DMG, entre otras organizaciones que han estado inmersas en este delito. Lo que nos dice este artículo es que para el director, el administrador, el representante legal o funcionarios de las entidades sometidas al control y vigilancia de la superintendencia bancaria o de la economía solidaria, que otorguen créditos o efectúen descuentos en forma directa o por interpuesta persona, que, como les había dicho anteriormente, superen esta tasa legalmente permitida, tendrán una pena de prisión de 32 a 108 meses y multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para realizar una descripción de este tipo penal, tenemos frente al sujeto, el sujeto activo cualificado, obviamente sería el funcionario que está realizando esta conducta. El sujeto pasivo encontramos al Estado, que es a quien se le está desfalcando, a quien se le está sacando de sus rublos este dinero para beneficiar a aquellos administradores, representantes legales, como se indicó anteriormente, de estas entidades vigiladas por la superintendencia bancaria. Frente a la conducta, tenemos que el verbo rector determinador compuesto alternativo es el orden económico y social. El objeto material fenoménico es el crédito o descuento ilícitamente otorgado. Tenemos también que de este delito se desprenden otros delitos, o se pueden desprender otros delitos precisamente por su naturaleza, como lo es la cautación masiva de dinero, como lo es el concierto para delinquir, entre otros. Vamos a entrar en materia con aquellos requisitos que nos indica la superintendencia bancaria. Adelante, doctor Barriga. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ervin Steve Barriga Ramírez, estudiante de octavo semestre de la Corporación Universitaria Republicana de Derecho. El día de hoy pues voy a abordar un tema con una pregunta, y la pregunta es: ¿puede una entidad de derecho privado otorgar créditos con recursos propios a personas que lo soliciten con autorización de la superintendencia bancaria? Bueno, la superintendencia ha dicho que el crédito individualmente considerado como operación aislada de carácter mercantil puede llevarse a cabo por las instituciones financieras autorizadas o por personas que no tengan dicha calidad, quienes de hecho pueden efectuar operaciones de crédito sin autorización de esta entidad, siempre y cuando lo hagan disponiendo de sus propios recursos y no de los recursos captados del público. Si lo vemos, según lo que dice la superintendencia bancaria, es que sí puede prestarse dinero, se puede prestar dinero por estas entidades, pero estos dineros no pueden ser dinero captados del público. ¿Por qué? Porque si se prestan dineros que son captados del público, pueden estar
incurriendo en unos supuestos de hecho para la captación masiva y habitual de dinero. Bueno, esto está tipificado como tal en nuestro Código Penal y el Procedimiento Penal colombiano. Bueno, para que una conducta se configure en captación masiva y habitual de dineros del público, debe presentarse unos supuestos de hecho. Bueno, estos supuestos de 3227 de 1982, que fue modificado por el artículo primero del decreto 1981 de 1988. Bueno, para los efectos del decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o jurídica capta dinero del público en forma habitual o masiva en cualquiera de los siguientes casos. Da dos casos. Entonces, en el primero, entonces dice que cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones en cualquiera de los dos casos. En cualquiera de los dos casos. La segunda, cuando conjunta o superadamente se haya celebrado en un periodo de 3 meses consecutivos o 20 contratos de mandato con el objeto de administrar estos dineros de sus mandantes bajo la modalidad de una libre administración o para invertirlos en títulos valores, a títulos valores de crédito o de inversión con la obligación para con el comprador de transferirse la propiedad de títulos de la misma especie a la vista de un plazo o de un plazo convenido o contra un reembolso de un precio. Bueno, entonces dice también que para determinar el periodo de los 3 meses a que se refiere el inciso anterior, o sea, lo que hablamos anteriormente, podrá tenerse una fecha inicial que es la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta. Como requisito para la adecuación del comportamiento, tenemos dos requisitos para la adecuación de estos comportamientos. Entonces, el primero, que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona. La segunda, que las operaciones respectivas si haya sido resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas o de haber realizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares. Bueno, hay unos que no están por fuera de esto, o sea que no se pueden tipificar, no se pueden adecuar de esta manera. Entonces esos son, entonces dice que bueno, son las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, o con los socios o asociados que teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un periodo de 6 meses consecutivos. Entonces también dice que tampoco los que posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad
o asociación superior al 5% de dicho capital. O también las instituciones financieras definidas por el artículo 24 del decreto 2920 de 1982.